Y hoy estamos con nuestro encuentro mensual de nuevo, aquí Mónica Cita saludándolos a todos en mi canal y en el canal de Úrsula. Y hoy con un personaje que, bueno, yo creo que desde pequeñas todas hemos oído, y bueno, y todos han oído este personaje tan famoso que uno no sabe si fue verdad o fue mentira, y no sabe si esto es de las de fantástico, de un cuento fantástico, de las mil y una noches. O sea, Mata Hari es un personaje que yo creo que todo el mundo conoce, pero no, yo creo que no la hemos conocido en la profundidad que hoy vamos a intentar con Úrsula Cosmic. Bienvenida, de entrar a ver sus lados sombra y su Lilith. Bienvenidísima. Gracias, Mónica. Seguimos con este monográfico de Lilith, que yo debo decir que lo que pretendemos en esta monografía o estos monográficos que estamos haciendo de Lilith es justamente mostrar cómo se manifiesta el arquetipo de Lilith, ¿sí? Entonces mostramos personajes que tienen una Lilith poderosa, una Lilith fuerte, que han marcado la historia, mujeres que han revolucionado el paradigma de lo femenino. Entonces yo creo que las personas que ven este monográfico van a ir entendiendo cada vez más este arquetipo de Lilith, sobre todo ahora que Lilith está en el signo de Leo y que está mostrando mucha luz. A mí me está trayendo muchas revelaciones Lilith. Así que Y hay algo que también me parece importante aclarar, porque leyendo algunos comentarios, a mí me gusta de todas maneras estar muy pendiente de lo que la gente nos sugiere, lo que entienden. Pues yo aclaro que yo no soy astróloga, yo soy numeróloga. Mi numerología, para aclarar también algo aquí, es, yo estoy creando una numerología que se llama la numerología del despertar, basada en la numerología de los arquetipos de Guido Rossetti, que es un italiano con el que yo me formé, escritor. Acaba de salir su último libro, Del Cero, que es muy interesante, todo en italiano. Pero claro, si van a buscar información de los números sombra, no la van a encontrar en ninguna parte, porque esta numerología la creó él, solo en italiano, y yo la estoy trayendo una evolución de los lados sombra porque es mi fuerte, y por eso no se encuentra fácilmente. Entonces, aquí el intento que tenemos con Úrsula es entrar en Lilith, entrar en sus en diferentes arquetipos, incluso de las demás, de la carta de los demás planetas, pero también entrar en los arquetipos de las frecuencias de los números, que también son energía, con la misma importancia que pueden tener los arquetipos de los planetas. Así que bueno, aquí veamos la vamos. carta. Qué mujer tan interesante, ¿no? Qué historia tan impactante entre todas las búsquedas que hice. De verdad me conmovió muchísimo esta historia. Bueno, acá está la carta de nuestra querida Mata Hari, que ella es de nacionalidad neerlandesa. Su nombre es Margareta, su nombre original. Mata Hari vendría siendo su nombre artístico. De hecho, ella es del signo solar de Leo, ascendente Escorpio, muy intensa, y Mm. tiene una Lilith en Capricornio en la casa 12 en oposición a Venus. Qué potente es este aspecto, lo vamos a desarrollar en el transcurso de este monográfico. Pero yo te quería señalar que Mata Hari significa el sol. Eso significa el nombre de Mata Hari. Y el sol significa el ojo del día, porque el sol viene siendo el ojo del día, así como la luna viene siendo el ojo de la noche. Y nuestra querida Mata Hari tuvo una vida bastante compleja, como tú pudiste leer, porque ella viene de una familia con 3 hermanos, una familia que se separó a muy temprana edad, y poco tiempo después de que sus padres se divorciaron, su madre muere y ella se va a una escuela donde se va a involucrar con uno de los directores, que es 20 años mayor que ella. Y a partir de entonces la van a expulsar y se va a ir a vivir con un padrino, ¿sí?
Yo creo que todo ese tema de perder la familia, perder la madre, buscar la imagen paterna o alguien mayor, se ve mucho en la Lilith, en el signo de Capricornio, que va a buscar un tipo de referente y que va a buscar también esta misma Lilith en Capricornio es la que la va a ayudar posteriormente, porque vamos a ver que el aspecto con Venus se refleja mucho en su vida, pero esta Lilith en Capricornio, en la casa 2 también, va a hacer que ella logre ser una mujer independiente después de que se case por primera vez y luego se divorcie y que pueda generar sus propios recursos. Ahora es una actividad bien Lilith la que ella va a realizar para independizarse. Y Lilith tiene que ver justamente con el arquetipo de la cortesana, representa un arquetipo de la cortesana, del amante. Mata Hari también, siendo cortesana, amante, bailarina, pues espía, entonces también formaba parte de su trabajo, ¿sí? Ahí vemos mucho una Lilith en Capricornio, que utiliza justamente los encantos de su Venus, y ahí se potencian estas dos energías femeninas, porque se convirtió para la época en lo que se dominaría como un tipo de femme fatal. ¿Sí? Para la época, para los hombres, para los militares. Ella tenía un espectáculo donde atraía a todos los marimachos ahí con fantasías sexuales. Entonces, ahí vemos una Venus en la casa 8 con una Lilith en la casa 2, ¿sí? Una oposición muy potente porque ella dijo, bueno, mis atributos me van a generar abundancia. Y por supuesto que en ese sentido no se equivocó. Mm, mm. Mira que esta parte, digamos, que creo yo que su mundo artístico, y porque por esto me gustaría comenzar a hablar de, primero de que ella nace el día 7, el 7 de agosto. Y este 7, y tal vez lo hemos hablado en otros, con otros personajes, el 7 es el número de la persona mística. Claro, podemos tener el 7 en varias partes de nuestro código numerológico, pero escoger un día 7 para nacer es una persona que viene con un misticismo muy fuerte, con una necesidad de espiritualidad, de búsqueda espiritual importante en su vida. Y bueno, ¿quién se iba a imaginar que Mata Hari tiene de todas maneras en su historia profunda, en su infancia y en lo que vivió, incluso cuando estaba casada, con todo el dolor y todas las golpizas que le daba este hombre, ella de todas maneras, primero, tiene, vuelvo para atrás, sus primeros años, una niña supremamente inteligente. Tiene en común con la Simone de Beauvoir, creo yo, si lo recuerdas, que vienen de padres muy ricos. Entonces, este papá de Margarita, Magri, como la conocían en la familia, un hombre muy rico que va a la bancarrota cuando ella tiene más o menos 12, 13 años. Algo parecido a lo que le pasaba a Simone de Beauvoir, que nacen en familias muy ricas. Entonces, ellas nacen y crecen en la riqueza, en el bienestar económico, en la vida de lujos. Incluso era tan inteligente de niña, tan como autodidacta en muchas cosas, que su papá le regala un carruaje, le manda a construir un carruaje o se lo hace él, no sé, a los 6 años. O sea, ¿qué niña de esa época, de 1800, finales del 1800, se puede permitir tener su propio carruaje que creo que lo arrastraban cabritas o algo así? Pero esto también simboliza de una parte que nace en una familia de mucho bienestar económico, dos, que en sus primeros años ya comienza su intelecto, o sea que ya era reconocida como niña, no solamente a nivel de familia, sino en su entorno como una niña súper inteligente. Esto me llamó mucho la atención y esto tiene que ver mucho con el 7. Pero otra cosa que me pareció muy interesante también de su vida es que era una excelente cuentacuentos. ¿M? Nosotros en Colombia los llamamos los cuenteros y a mí esto me encanta porque yo creo que esto es un don
Y esta niña desde pequeñita se la pasaba contando historias en todas partes y mucha gente ni le creía que esa historia era verdad, pero era tan fascinante lo que ella hacía que esto viene con el 7. Una persona 7, normalmente yo siento que de ahí vienen grandes escritores de la historia incluso. ¿Por qué? Porque esa historia viene contada de muchas formas y bueno, eso es su primer año, sus primeros años de vida. Tú mencionas que ella, bueno, otra cosa muy interesante que me parece interesante contar ahora de sus primeros años es que ella fue, mm, eh, sufrió bullying muchísimo tiempo por su apariencia física, que creo yo que esto también puede llegar a conectar con su Lilith y con su Venus de alguna manera, porque primero en un contexto donde todos eran blancos, rubios, ese era el común, ella era la blanquita, pero con cabello castaño y demasiado alta y muy, 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 muy delgada. Entonces era demasiado mm, diferente, ella era la diferente socialmente, familiarmente, y esto también, en vez de que a ella esto la ayudara en sus primeros años, en su adolescencia incluso, esto fue el motivo de burla. ¿Por qué? Porque tenía sus cabellos oscuros, grandes, abundantes, pero también ese cuerpo que empezaba a crecer y que a sus 13 años ya era demasiado alta para el común. Entonces, yo siento que fue una niña, de una parte, súper apoyada por su papá, que admiraba esa inteligencia, pero también en su adolescencia sufrió muchísimo este tema de su apariencia física ser diferente y, bueno, la bancarrota del papá y el futuro divorcio y la muerte, quedó huérfana prácticamente a los 15 años. Ese es un lado sombra, ¿no? También, ella tiene su lado sombra, la huerfanita, como sombra principal. Mm. Pero Lilith en Capricornio puede hablar del sentirse huérfana, del tener que hacerse cargo de uno, del sentir que los padres ya no están ahí para sostenerte por alguna razón, porque no están ahí o emocionalmente o físicamente o porque se alejaron o porque se murieron, ¿sí? Tú sabes que Mata Hari a los 19 años responde a un anuncio que ella vio de un capitán que puso un anuncio en el que decía que buscaba una joven para que se casara con él. Y ella le empezó a escribir y después de cierto tiempo de correspondencia decidieron casarse. ¿Sí? Era un hombre mayor y eso para la época yo también encuentro que no era lo típico de una mujer encontrar un marido, ¿sí? De esa forma. Una Lilith en Capricornio cuestiona mucho el status quo, ¿sí? Y Mata Hari se fue a vivir con su marido a una isla, que es la isla de Java. Java, Mm. claro. Tuvieron 2 hijos y uno de los hijos murió aparentemente porque lo habrían envenenado al hijo. Se dice que uno de los criados del capitán fue maltratado por el capitán y el criado mandó a su esposa, que era una sirviente, a que envenenara a la familia. Entonces se cree que ahí pudo venir el envenenamiento y la muerte de uno de sus 2 hijos. Pero después de que se muere el hijo, el matrimonio sufre una crisis y deciden divorciarse. Y él se queda con la hija, le quita la custodia de la hija. ¿Sí? Entonces ahí también está un poco el mito de Lilith, de cuando ella se va, le matan a los hijos, ¿sí? Pero hay dos Entonces, versiones, ¿sabes? Que yo también me fui a averiguar un poco más al respecto, porque como este hombre era tan perro y tan, o sea, alcohólico, mujeriego, degenerado, tipo era degenerado, y antes de conocerla, él ya estaba enfermo, ya tenía sífilis, tenía una cantidad de enfermedades. Cuando ellos se casan, pues él le pega la sífilis a ella y una de las versiones es que los niños nacen con sífilis y que en este cuidado del mercurio pudo ser que por eso también tuvieron o sea, hay dos versiones, ¿no?
Una, que pudieron ser envenenados porque los dos niños casi mueren. El niño murió de 2 años, pero la niña que tenía 1 la alcanzaron a salvar. Pero entonces nunca se supo si eran envenenados o fueron los cuidados del mercurio por la sífilis, que igual la niña siguió teniendo sífilis, nació con sífilis y siguió con las consecuencias de la sífilis toda la vida. Claro, esa es la otra versión. Mm. Pero nunca quedó claro si fue el envenenamiento de parte del sirviente o si efectivamente fue producto de que nacieron con sífilis. Que ese es otro tema también, que se puede ver a veces con una Venus en la casa 8 o una Lilith que aspecta a una Venus en la casa 8 o una Lilith en la casa 8, da más propensión a que uno esté más expuesto a enfermedades venéreas de tipo sexual, ¿sí? Pero luego de que ella se separó, ella se regresó a Francia, se regresó a Europa, y es ahí donde ella comienza a usar sus dotes de bailarina que los había aprendido en la isla de Java, digamos, para poder subsistir y sobrevivir. Y comenzó haciendo espectáculos de danza en un museo, y fue ahí que su espectáculo comenzó a crecer, porque ella utilizaba toda la magia y el encanto del oriente, de las telas, de cada vez voy sacándome una capa más. Y fue en ese entorno que comienza también su actividad de cortesana, porque ahí los militares, estamos en el periodo de la Primera Guerra Mundial, le empiezan a ofrecer dinero por sus servicios sexuales. Bueno, ahí también comienza su actividad de cortesana. Y es ahí donde además se encuentra el amor, porque se enamora de un militar que luego es herido en la guerra. ¿Y cómo llega al espionaje? Porque la vida de Mata Hari parece una teleserie o una novela justamente contada de las mil y una noches. Cuando Uno ella no va a sabe si es visitar, verdad o no. claro, porque hay mucho de fantasía en su historia. De hecho, ella, cuando empezó a participar como bailarina, ella decía que era una princesa de Java, ¿sí? Inventó toda una historia que parecía mitológica y la gente le creyó la historia. Y ella terminó creyéndose la historia. Pero una vez que el soldado con quien tenía una relación fue herido en la guerra, ella lo fue a ver al hospital. Pero para ingresar al hospital le pidieron la identificación y todo. Y como vieron que ella era neerlandesa y que tenía libertad de, entre comillas, pasearse de un país a otro, le dijeron que para poder ver a su amado tenía que hacer un trabajo de espionaje, ¿sí? Que tenía que traer cierta información, y fue así como comenzó su trabajo de espía, ¿sí? Entonces ahí se ve mucho también. Una Lilith en Capricornio es excelente para hacer trabajos en la sombra o en la oscuridad, ¿sí? Camuflado de otra cosa, ¿sí? Porque Capricornio también habla de tu vocación, de tu trabajo o de tu profesión o de tus actividades. Y ya una Lilith en Capricornio habla un poco del mundo en el que se desenvolvió y qué pudo haber hecho, ¿sí? Que no era una actividad muy común en las mujeres, ¿sí? Entonces ahí está también esa Lilith en Capricornio rompiendo paradigmas y rompiendo el status quo de lo que una mujer debía hacer para la época. No, y es que además hay algo que me pareció tremendo y es que este degenerado, yo sigo con el marido, ex marido, este degenerado fue tan descarado que se llevó a la concubina cuando estaban en Java a vivir con ellos, que porque eso era también, eso se podía, según él, bueno, no sé si eso eran costumbres indonesianas en ese momento, pero a Matahari le tocó calladita aguantarse tener la concubina del marido ahí, los niños todavía estaban vivos, pero todo ese recibir golpes, porque además el tipo era supremamente celoso y ella por ser tan llamativa, porque es que aquí el tema es ella, claro que recibió mucha burla por su apariencia cuando estaba en los Países Bajos, pero cuando estaba en Java era exótica. Entonces, ser tan exótica, pues obvio que entre militares la miraban mucho y el marido furioso, pues la castigaba, le pegaba, mucho, muy violento.
Además tiene la concubina que vive ahí con él, o sea, demasiada, sí, como cosas muy, de pronto era muy normal en esa época. Nosotros ahora lo vemos como, uy, qué patán, pero tal vez eso era súper común, ¿no? Cuánta mujer de nuestros árboles genealógicos por allá, quién sabe cuántas generaciones atrás les tocó aguantar todo esto. Pero otra cosa es, ella tiene la sombra de la joven, es en la sombra del 3 es el camaleón, es vivir detrás de las máscaras. Y aquí me parece, de todos los personajes que ya hemos visto, personajes con esta sombra, me parece muy interesante que ella, obviamente, inconscientemente lo hizo, pero hizo de su lado sombra su fuerza, porque es tener este lado sombra lo tuvo hasta los 28, 29, 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, eso que para ella era esconderse detrás de personajes, lo hizo su medicina, como digo yo. Entonces, cuando se cambia el nombre, y volvemos a lo que ustedes me oyen siempre hablar de que a mí me encanta ir a mirar los números del nombre base, el nombre base de ella le da un alma 9, o sea, como mucho amor por la humanidad, muy humanitaria. Pero cuando se cambia el nombre, que se vuelve Mata Hari, y aquí es como si se hubiera activado más su Lilith en Capricornio, se le activa el número 8. Imagínate, o sea, ella ella llamándose Mata Hari, detrás de ese personaje que crea, que no solo lo crea para ella, porque es que cuando nosotros tenemos la sombra del 3 activa, estamos escondidos detrás de personajes, pero no nos damos cuenta. Aquí ella se da cuenta de su mundo fantástico y lo hace su profesión. O sea, aquí es cuando yo digo, nuestras sombras, nuestros lados sombras son nuestra maestría, que va de la mano con Saturno, tal cual. Entonces, ella no solo hace de esta sombra 3 su fuerza, se esconde detrás de ese personaje, se lo cree, porque es que la sombra del 3 desafortunadamente hace que nos perdamos en esas máscaras y después no sabemos quiénes somos. Pero aparte de eso, este tema de la espía que estábamos hablando hace un ratito, o sea, ella de sus dones de políglota, como hablaba 5 idiomas y habló hasta español, aprendió a hablar hasta español, o sea, fueron 6, hizo de sus máscaras y de su habilidad como políglota una profesión, y una profesión es lleve y traiga, ¿no? Como Hermes, como Mercurio, o sea, ahí también me parece interesante que yo no sé cómo está aspectado ese Mercurio, pero eso fue lo que ella hizo, esconderse detrás de personajes y la comunicación, que desafortunadamente ese fue su talón de Aquiles porque ella, por más que la conozcamos en el mundo como en la historia como espía, ella no era una espía, es que no supo, no supo cómo era que se hacía. O sea, los espías me imagino que hacen todos códigos y letras, incluso tintas invisibles y todas esas cosas extrañas de James Bond y todas estas. No, ella no tenía ni idea, pobrecita. Entonces ella mandaba cartas y las mandaba hasta por correo, imagínate, hablando de secretos de personajes y de cosas, y ahí fue donde, pues bueno, fue el chivo expiatorio. Pero a lo que voy es que en realidad, sí, el mundo conoce el personaje como espía, pero ella no fue una espía, no sabía. Era la H21, pero eso fue toda una manipulación de gobiernos que hicieron de esta mujer una mártir. Bueno, ella tiene Mercurio en conjunción al Sol, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un Mercurio en conjunción al Sol? Mercurio es el planeta de las historias, del lenguaje, de la mitología, de los escritores, de los comunicadores, de los oradores. Entonces no me sorprende que ella haya tejido una mitología alrededor de su vida, porque tiene el cuentacuentos que es Mercurio al lado del Sol. Y además muy creativo porque tiene Mercurio y el Sol en el signo de Leo.
¿sí? Pero fíjate que toda la parte sombra, el hecho de haber tenido una relación de pareja que fue oscura, la relación. Mira, fíjate que ella tiene el ascendente Escorpio, entonces ya nos está diciendo que en su vida tiene que pasar por experiencias de muerte y renacimiento, experiencias que pueden ser dolorosas y muy evolutivas, pero además tiene un Plutón en la casa 7 que ya nos dice un poco cuál es el tipo de relación que va a tener que vivir, porque Plutón efectivamente es un planeta complejo de tener en una casa 7, porque están las relaciones tóxicas y las relaciones de poder. Y como si fuera poco, ese Plutón lo tiene en cuadratura su Sol. Entonces, claro, ahí se ve cómo el tema de la relación de pareja no fue fácil para ella, ¿sí? Es decir, que Escorpio, su ascendente Escorpio, tiene el regente en la casa 7, entonces por ahí también le tocaba parte de esta experiencia evolutiva de dolor y de sacrificio, porque por cierto que vivir en esas condiciones no es vida para ninguna mujer, ¿sí? Entonces, Es que eso es lo más significativo de su historia, o sea, es de los personajes que hemos hablado tú y yo, creo que es el personaje que ha sufrido más, creo yo, por lo que he entendido de su historia. Uno, porque se casa con un hombre por necesidad de salir de su situación familiar y bueno, lo que fuera, se casa con un hombre que es violento. Tiene dos hijos que le envenenan uno y cuando se separa, porque eso también único en la historia, o sea, otro escándalo que le consideran el divorcio, como el tipo no la quiso mantener, pues a ella, para no morirse de hambre, el tipo termina quedándose con su hija, o sea que ella renuncia a su hija y después nunca más la vuelve a ver. Entonces, imagínate otra vez otro dolor profundo con respecto a la familia, ¿sí? Y aparte de eso, si lo pensamos claramente ante los ojos de la historia, ella la pasaba muy rico. O sea, sí, sí, eso diría de pronto con lo que ella hacía. Estaba siendo cortesana de personajes famosos, de gente muy rica, pero realmente no. Porque primero, el único amor que ella creyó que era su amor, este soldado, en realidad era un traicionero, o sea, el tipo la habían pagado para lo que hizo y ese fue el gran dolor de su vida, además. Creo yo que ella no murió solo por estar a fusil, o mejor, aceptó con tanta dignidad lo que le pasó al final de su vida, pero también fue por el dolor de la traición, de que el único hombre que ella creyó que la amaba por lo que ella era, terminó siendo pagado por el gobierno. Y de otra forma, ver cómo ella si disfrutaba su trabajo como cortesana o si disfrutaba, de pronto sus espectáculos los disfrutó, porque de todas maneras fue una mujer con espectáculos para esa época muy elegantes. O sea, sí, podía llegar a ser de pronto para esa época, uff, tremendo, pero esa forma del striptease que ella hizo era un striptease de todas maneras con el velo. O sea, sí, me quito los velos, estas joyas que dejaba ver tan bellas, pero al final ella tenía debajo, ella no dejaba ver su parte íntima como podríamos creerla, lo dejaba a la imaginación. O sea, esto era lo que creo yo que volvía a locos a estos hombres, que ella velito y baile y baile y baile, pero al final dejaba esa vena de erotismo tan fascinante, que de ahí a tener que hacerlo por hambre, porque ella de todas maneras, por lo que yo me informé en algunos videos y gente que habla de su historia, pues ella no era una bailarina en realidad. Entonces hubo mujeres que bailaban mejor que ella y pues le quitaron el lugar. No tenía un trabajo en el que ella pudiera destacarse, pues al final vendiendo su cuerpo,
porque era eróticamente deseada por tantos hombres, tal vez ella combatió el hambre. Esto puede ser un punto de vista, ¿no? Es como, porque ella tiene, y termino con esto, ella tiene un número 4 en su numerología, que es el construir, la estratega, el armar, el crear. Pero cuando eso se vuelve sombra, es una persona que es el prisionero de la mente. ¿Y qué pasa? Que todo el tiempo cree o se siente pobre, se siente pobre. El miedo a la pobreza, el miedo a la pobreza, un continuo pensar en la pobreza, 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 pobreza. Entonces, ¿quién sabe si ella logró disfrutar esos tiempos de estar en hoteles de gran lujo, sus pieles, sus joyas y eso cuando lo tuvo? ¿Quién sabe si realmente lo disfrutaba? O hacía parte del sacrificio que estaba viviendo en su vida. Eso no lo vamos a saber nunca. Mm. Pero sí, Mata Hari tuvo un final trágico porque finalmente la fusilan en Francia, producto de que la acusan, la llevan a un juicio, la acusan de ser espía, de entregar la información a los alemanes, la van a fusilar en un pelotón. Y ella nunca va a perder su charme y su encanto, y de hecho se va a poner un traje que había confeccionado especialmente para el día de su fusilamiento. Y como nadie la reclamó, nadie reclamó el cuerpo después Sí, de que la terrible. fusilaron, utilizaron el cuerpo como cuerpo de estudio para los estudios médicos que utilizan cuerpos, ¿no es cierto? Y la historia de Mata Hari continúa hasta el día de hoy, porque incluso muerta hablamos de ella. La cabeza, que fue embalsamada y que estaba conservada en un museo en París, desapareció. Nunca nadie supo cómo desapareció la cabeza, y otras partes del cuerpo también desaparecieron. Y hasta hace poco, la Fundación Mata Hari, ¿sí?, está revelando ciertos documentos top secret de la inteligencia británica, de la inteligencia francesa. De hecho, también se han ido revelando ciertos documentos secretos de la época, donde en realidad Mata Hari no habría sido una gran espía de dar grandes informaciones o de dar una información que es muy delicada. Entonces encuentran que el juicio que le hicieron y el fusilamiento fue bastante injusto. Entonces la Fundación Mata Hari está luchando para que se le perdone y de que limpien su currículum en ese sentido, aunque sea post-mortem, digamos, pero todavía continúa la sombra de su historia, ¿sí? Sí, esto es lo que me parece más fuerte, ¿no? Como los gobiernos, esa es otra de las heroínas que tenemos en la historia de la humanidad, cómo manipularon a través de una historia. Ella cayó ingenuamente en lo que se inventaron por ahí entre un país y el otro, y al final, pues, por eso es que yo siento que ella, cuando la encarcelan, ella ya estaba resignada a no seguir viviendo, porque no, como que ya, con toda dignidad sabía que ya había hecho lo que tenía que hacer, y tal vez el mismo cansancio, ¿no? De ver tanta injusticia y tanto robo, le quitaron todo, varias veces le quitaron todo lo que tenía. O sea que ella también muere en la pobreza, en medio de todo, después de haber podido estar en niveles tan altos, con amantes tan ricos, pues al final ni siquiera pudo gozarlo, ¿no? Aquí quería preguntarte sobre Quirón. ¿Cómo lo ves tú ese Quirón? Ella tiene Quirón en Tauro. Entonces Quirón en Tauro tiene que ver mucho con la valoración propia, cómo ella se valoró como mujer, tanto desde su matrimonio hasta después tomar conciencia de qué valor se daba a ella como mujer, ¿sí? Porque es el signo de la valoración.
Ahora, del ese dinero Quirón podría ser. y del dinero también, porque tiene un Quirón en Tauro y un Quirón en Tauro siempre va a estar un poco inseguro en el tema económico, con miedo a no tener, con miedo a que te falte, y además que tiene a Lilith en la casa 2, entonces también habla de una sombra perturbadora, un miedo a no tener, y de hecho también Lilith en la casa 2 puede ser el reflejo de las veces en que le quitaron lo que ella tenía, pero también de las veces en que le pagaron mucho por algún tipo de información, porque Y también salió corriendo, que esa cosa me encantó. recibió grandes sumas de dinero para aquella época, para dar nombres, para dar, bueno, y ella que seguramente también dentro de todo inventaba la información que daba, porque decía, bueno, si me están pagando tanto, voy a inventar un poco, voy a agregar un poco de mi imaginación y de mi cosecha. Sí, pues ella se lo creía, ¿no? Entonces, pues que por eso digo yo, ella hizo de sus lados sombras, pues su profesión. ¿Por qué no? Esa fue su maestría. Mm. Lamentablemente, ese número 2 en sombra, como sombra principal, que es la sombra de la huérfana, también es el miedo a la soledad. ¿M? Es su angustia, su preocupación más grande, creo yo, era estar sola, morir sola, el no recibir amor. Y fíjate que en medio de todo no lo recibió, a menos que haya tenido pues amantes que la hayan amado y ella no, pues que no se sepa, pero igual el dolor toda su vida por no ser amada, su niña interior completamente aporreada, dolida, esa fue su sombra. Gran personaje Mata Hari, hasta el día de hoy nos sigue intrigando la vida de esta mujer. Y quién sabe cuántas Mataharis hayan habido más en la historia, ¿no? Y todavía estén por ahí enseñándonos cositas. Por supuesto. Muy Mujeres interesante así. está Lilith en Capricornio, ¿no? Interesantísimo ver a Lilith también en Capricornio. Creo que es la primera Lilith en Capricornio que vemos Sí. dentro de las biografías que hemos hecho. Se dice que Lilith en Capricornio podría estar en su propio signo, porque Lilith es el punto focal más alejado desde la Tierra. La Luna estaría en Cáncer y el signo opuesto sería Capricornio. Y ahí tendríamos a Lilith. Ahí tendríamos una de las regencias que dicen que tendría Lilith. La otra regencia dicen que sería Escorpio. ¿Por qué? Porque la luna está exaltada en el signo de Tauro y por lo tanto Lilith en el signo opuesto de Tauro sería Escorpio. Entonces le asignan generalmente a la luna negra esos dos signos, Escorpio y Capricornio. Y fíjate, ella tenía la luna en Capricornio y el ascendente en Escorpión. Así es. Entonces, bastante Pues muy fuerte. bien. Vamos a ver este personaje, si logramos descubrir cositas que puedan interesar más allá de la historia, ¿no? Que se conoce normalmente, que nos han contado. Abrirnos a nuevas posibilidades. Hace unos días escuchaba o estaba en un curso donde decía una editora, maestra de literatura latinoamericana increíble, decía que la humanidad en este momento tiene el deber de abrir los ojos a los símbolos nuevamente, porque la simbología no es la tierra, el universo, el éter, todo se está moviendo para que veamos símbolos, están saliendo de la tierra símbolos escondidos, cosas que la humanidad en la historia quiso tapar, en este momento nos las están mostrando. Y creo que nuestro deber como seres humanos de este momento es ver esos símbolos y decodificar, porque es que la historia que nos contaron para mí
tiene mucho que decir y que discernirse en este momento. Bueno, esperemos que la entrada de Saturno en Piscis va a ir revelando justamente esos símbolos ocultos, porque Saturno los va a hacer reales, los va a hacer más visibles. Así que no nos vamos a poder escapar de esa realidad espiritual, mística y oculta que nos va a empezar a mostrar Saturno en Piscis. Así que todavía nos queda un largo camino en ese sentido, con ese Saturno en Piscis. Como Sherlock Holmes. Y con Júpiter también a mirar señales divinas por aquí y por allá. Así es, mi querida Mónica. Bueno, qué maravilla. Así que muchas gracias, Úrsula, como siempre. Nos veremos en un mes para hablar de Otro personaje que no sabemos todavía quién es, ahí les iremos revelando el misterio. Exacto. Así que felices de seguir unidas, co-creando juntas en esta decodificación de arquetipos, planetas, arquetipos, números. Un besito, mi estimadísima Mónica, y un besito a todas y todos. Bye bye. Chao.